puerta y tengo miedo de que se me embarque antes de atendernos, entonces me voy a ir a saludar directamente a nuestro primer invitado en el día de hoy. Está con nosotros el diputado del Partido Socialista en el Parlamento de Canarias y, si yo no me equivoco, portavoz del Partido Socialista en Teguise. Marcos Vergás, muy buenos días. Muy buenos días, y dice usted bien, tanto lo de estar en el aeropuerto como la doble responsabilidad que tengo el honor de desarrollar en la actualidad, portavoz en Teguise del Grupo Municipal, el ganador de las elecciones y diputado también por la isla de Lanzarote. Gracias. Yo era por si había alguna modificación en la portavocía de Teguise, no es por nada, Marcos, sino porque llevo tiempo, es verdad, que y mea culpa que no llamamos por asuntos de Teguise, pero bueno, en este caso también llamamos por un tema insular, también como parlamentario. Hemos hablado en numerosas ocasiones, no son pocas las entrevistas que hemos hecho aquí, para intentar entender cuál es esa planificación de las energías renovables que se plantea en la isla de Lanzarote, las famosas zonas de aceleración de renovables. Hemos hablado con el Gobierno de Canarias, hemos hablado con el Cabildo de Lanzarote, que nos digan bien exactamente cuál es la acotación de ese plan, cómo va a ser y demás. Ellos ambas partes se muestran como muy, muy categóricas en todo lo que dicen, pero ustedes no están convencidos para nada de lo que se ha anunciado. Cuéntenos un poco si lo tienen claro, cómo es esta planificación y si están de acuerdo con cómo está planteada. Pues mire, estamos asistiendo a un verdadero culebrón. Yo creo que no lo tiene claro absolutamente nadie, porque lo que estamos viendo desde que se firmara ese protocolo por el que se zonifican los suelos en los que caben energías renovables en la isla de Lanzarote, lo que hemos asistido son a contradicciones, a declaraciones cruzadas, a desmentidos, porque por un lado, el Gobierno de Canarias dice que esa zona de aceleración de las renovables de 3.100 hectáreas, el equivalente a 4.200 campos de fútbol, está consensuado, está firmado y está listo para integrarse en la planificación energética de la comunidad autónoma, y sin embargo, el Cabildo de Lanzarote dice que de eso nada, que hay errores en los mapas, que no fue lo consensuado y que por lo tanto esa zona de aceleración de las renovables es nula de pleno derecho, cuya consecuencia es la expulsión, la inexistencia, como si no se hubiera hecho absolutamente nada. De ahí que hayamos reclamado desde el Partido Socialista en repetidas ocasiones sea una comparecencia, una rueda de prensa conjunta para que explique tanto el Cabildo de Lanzarote como el Gobierno de Canarias cuál es la situación exacta en la que se encuentra este instrumento, como es la zona de aceleración de las renovables, que estaba llamado a acelerar la implantación y penetración de esas energías limpias en la isla de Lanzarote, pero que hemos asistido a un absoluto frenazo, porque es que no se ponen ni tan siquiera de acuerdo sobre cuál es el estado de ese instrumento. Es que, Marco, y perdón, ya le doy la palabra a mis compañeros, es que si yo no recuerdo mal y me corrige, tú mismo has preguntado en el Parlamento de Canarias sobre esta cuestión. Es que yo no sé si una comparecencia, hablamos de conjunta, que se pongan, que los dos estén en el mismo micrófono, porque es que, claro. Yo sé que has preguntado en el Parlamento de Canarias por este... En 4 ocasiones. No solamente es que he preguntado en 4 ocasiones al consejero de Transición Ecológica, es que le advertí que se iba a liar, le advertí que era excesiva la superficie que contemplaba esa zona de aceleración de las renovables, que le he puesto de manifiesto que el Cabildo dice justamente lo contrario a lo que está defendiendo el Gobierno de Canarias, que la zona de aceleración de las renovables es nula, porque es que esos errores, pues la consecuencia que tienen es que se han determinado unos suelos que van más allá de lo previsto inicialmente, y sin embargo el consejero reafirma que no, que son 3.100 hectáreas, el equivalente a 4.200 campos de fútbol entre suelo apto y condicionado para el establecimiento de parques eólicos y plantas fotovoltaicas. Y lo que les he dicho y lo que les reclamo es, con la misma solemnidad que Osvaldo Betancor, presidente del Cabildo, y Mariano Hernández Zapata, consejero de Transición Ecológica, en julio del año pasado, firmaron y dieron a conocer a la opinión pública ese protocolo donde se recogen los datos que estoy señalando, como así mencionan además las 2 notas sacadas, una desde el Gobierno de Canarias y otra desde el Cabildo de Lanzarote, con la misma solemnidad, que tengan una comparecencia conjunta, una explicación a la opinión pública y aclaren en qué estado se encuentra esa zona de aceleración de las renovables. Es más, me da igual que esa rueda de prensa sea en Lanzarote, en La Graciosa, o que aprovechen cualquier día en el Parlamento donde coincidimos, porque Osvaldo es diputado y Mariano Hernández Zapata es consejero y por lo tanto coincidimos en el Parlamento, y lo expliquen, porque desde luego estamos asistiendo a unas contradicciones que generan mala imagen institucional, porque una institución, Gobierno de Canarias, además gobernada
por Coalición Canaria y Partido Popular, dice A, y sin embargo el Cabildo, gobernado también por Coalición Canaria y Partido Popular, dice B, mala imagen institucional. Pero es que además está generando una situación de inseguridad jurídica, porque es que no sabemos en qué momento de tramitación se encuentra esa zona de aceleración de las renovables y si lleva razón el Gobierno de Canarias o lleva razón el Cabildo de Lanzarote. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Pues explicarlo a la opinión pública. Igual que salimos a la palestra diciendo que somos los primeros de la clase en aprobar la zona de aceleración de las renovables, ahora, y cuando ya han pasado 6 meses, que se dice pronto, que expliquen conjuntamente en qué punto estamos y quién de las dos instituciones pues lleva razón. Uh-huh. Andrés. Sí, buenos días, Marcos, ¿qué tal? Buenos días, Andrés. ¿Qué tal? La verdad que todo lo relacionado con esto del SAR, sí hemos sido los primeros, pero ha sido un poco confuso y es verdad que hay que reconocer que lo reconoció el propio grupo de gobierno aquí en el Cabildo, no había conexión ninguna y la verdad que no ha sido explicado de la forma más correcta, pero también vamos a ser también un poco constructivos y a ver mi pregunta va un poco ahora por qué propone el Partido Socialista, porque luego el Partido Socialista cuando estaba en el gobierno, pues por lo menos estos han intentado ese mapa, con el Partido Socialista no se avanzó nada, y me dirás tú ahora o me corriges o lo que tú consideres, en el sentido de que también muchas veces el Partido Socialista, en el nombre también del ecologismo y demás, hace efecto contrario, y me explico, es decir, para algo que es bueno, que son las energías renovables, pero luego hay un impacto y se es excesivamente celoso con solo pues, fotovoltaica en suelo, esto no offshore, no tal, y entonces la pregunta es que alguien puede decir, pero Marcos, ¿qué es lo que propone el Partido Socialista o qué se debería hacer? Porque cuando estuvieron tampoco hubo gran movimiento. Bueno, en cuanto a la pregunta cuando estuvimos, no hicimos, pues le puedo contestar con una doble versión. La versión A es decirle, pero Coalición Canaria también estuvo bajo la presidencia 10 años y tampoco hizo nada en la época de Pedro Sanginés. O le puedo decir la versión B, pues fueron malos tiempos para la lírica durante el anterior mandato de legislatura, porque en materia de planeamiento no se hizo nada, ya no solamente a nivel de Lanzarote, sino a nivel también municipal y a nivel de Canarias, donde una situación pues complicada como la que se vivió en el anterior mandato a consecuencia de la pandemia pues imposibilitó que estos instrumentos de planificación pues pudieran avanzar. Pero creo que ni la versión A ni la versión B nos conduce absolutamente a nada. Por lo tanto, lo que sí tenemos claro desde el Partido Socialista es lo siguiente: prioridad de lo público en el establecimiento de las energías renovables, que es un modelo por el que ya apostó la isla de Lanzarote, y le recuerdo que los parques eólicos de la isla de Lanzarote son públicos gracias a la defensa y a la propuesta del Partido Socialista, que lo peleó para que así fuera, de tal manera que no solamente se produce energía limpia, sino que es que los rendimientos asociados a esa producción de energía limpia redundan en el conjunto de la ciudadanía de Lanzarote, porque el dueño es el pueblo de Lanzarote, a través de Inalsa. 2, prioridad de la energía encubierta, porque no se consume territorio y tenemos metros y metros de superficie encubiertas en los edificios públicos y privados que se deben de utilizar para las energías renovables. 3, no picotear la isla de Lanzarote, de ahí que no estemos a favor de reservar 3.100 hectáreas, más de 4.200 campos de fútbol aptos o condicionados para el establecimiento de esas energías. Hay que concentrar ese tipo de energía porque el principal valor que tiene la isla de Lanzarote es su paisaje y no podemos estar picoteando como si fuera un queso gruyère la isla con esas energías. 4, consenso, no solamente con el Cabildo, que no lo está viendo, sino también con los ayuntamientos, que son muchos ayuntamientos los que han levantado la mano diciendo que en este proceso para determinar en qué suelos van las energías renovables no nos están consultando, ni desde el Gobierno de Canarias ni desde el Cabildo. Y 5, huir de los culebrones y arrojar transparencia, dar información veraz, que dos administraciones en lugar de abrazarse a la contradicción, pues se abracen a la explicación. Y lo que no es de recibo es, por ejemplo, el ejercicio de ocultismo al que estamos asistiendo. Usted sabe que he solicitado acceso al expediente íntegro de la zona de aceleración de las renovables desde hace 4 meses y el Gobierno de Canarias no ha trasladado dicho expediente. Usted sabe que además he pedido datos concretos como el número de hectáreas de suelo apto y el número de hectáreas de suelo condicionado desde hace 3 meses y no han facilitado ese dato cuando tienen la obligación de hacerlo en un mes. Usted sabe que el protocolo está inactivo en la web del Gobierno de Canarias y no se puede acceder. Y usted sabe que, por ejemplo, el Cabildo de Lanzarote, que dice que hay errores en los mapas, no ha publicado realmente los mapas sobre los que sí hubo acuerdo entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote. Por lo tanto, desde el Partido Socialista tenemos claro cuál es el modelo, 1, y tenemos claro que tenemos que huir del actual culebrón que protagoniza el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote y arrojar luz en un asunto
de máxima relevancia para la isla de Lanzarote, como es la penetración de las energías renovables. Valentín. Sí, Marcos, buenos días. Hola, buenos días, Valentín. Golpes bajos, ¿no? Golpes bajos del grupo de grupo Malos Tiempos para la Lírica. Malos Tiempos para la Lírica, Ya. cierto. Marcos, una cosa, es decir, yo entiendo... Década de los 80, si no recuerdo mal. Yo entiendo perfectamente lo de, digamos, el mosqueo que puedes tener, porque es evidente que falta información desde mi punto de vista, ¿no? Pero también es verdad una cosa, Marco, es decir, es un protocolo. Esto es el principio del principio del principio. Es decir, todavía no hay nada, digamos, que se pueda poner en marcha. En cualquier caso, si a través del famoso 6 bis, el artículo 6 bis de la ley de energía, se quisiese meter un proyecto que no está dentro de los cálculos que ha hecho el Cabildo, sobre todo el Cabildo de Lanzarote, pues eso no saldrá adelante. Y después otra cosa... Valentín, yo le pregunto a usted, si me permite una acotación, porque me parece muy adecuada la reflexión que está haciendo. Si algún promotor, alguna mercantil con 3.000 euros de capital social presenta un proyecto por el 6 bis sobre alguno de los suelos de estas 3.100 hectáreas que recoge la zona de aceleración de las renovables, ¿qué argumento tiene el Cabildo para oponerse? Es que cuando está publicado en el boletín oficial. Sí, está publicada pero es un protocolo, no, Marco, firma, es un protocolo. Pero aparecen mapas y ahí, y de ahí incluso la urgencia de aclarar la situación, Valentín, aparecen mapas con la firma de Osvaldo Betancor y con la firma de Mariano Hernández Zapata, que no son dos personas, digamos, sin responsabilidades, que estamos hablando del presidente del Cabildo y estamos hablando del consejero de Transición Ecológica. Pero yo sé... mapas donde se recogen los suelos que consideran conforme a ese protocolo aptos o condicionados para el establecimiento de parques eólicos y plantas fotovoltaicas. Pero claro, yo sé perfectamente, Marco... ¿Hasta qué punto se puede oponer el Cabildo o el Gobierno de Canarias a, digamos, acogiéndonos a la doctrina de los actos propios? Oiga, usted recoge en esos mapas, que son zonas aptas y condicionadas, está publicado en el boletín oficial, y ahora a través del 6 bis me dice que está en contra de aquello que usted ha firmado. Hay un precedente, Marcos. En Tía se quería poner ahí un campo de placas solares a través del 6 bis y se echó para atrás, primero porque no lo quería el propio ayuntamiento de Tía y porque el Cabildo también estaba en contra. Quiero decir, pero Valentín, que si alguien, un promotor, aprovechando esos 3.000 hectáreas, quisiese poner donde el Cabildo no quiere, y estoy convencido, yo por lo menos, no sé si usted, de que eso no saldría adelante, con lo cual a lo mejor estamos hablando de que efectivamente hay cierta incertidumbre y que habría que aclarar exactamente dónde queremos que se pongan digamos, los campos de placas solares, fundamentalmente, más que los molinos, y a partir de ahí, bueno, pero creo que además está el plan insular por encima de las áreas de las zonas de aceleración de renovables. Quiero decir que el plan insular no va a recoger tampoco esas 3.000 hectáreas como zonas para desarrollo de renovables, con lo cual hay una ley o una normativa que está por encima de ese protocolo, que, insisto, es un protocolo que está todavía en pañales, que se puede modificar de las veces que quiera, y que a lo mejor ni siquiera sirve de licencia previa para nadie. Es decir, por mucho que haya un protocolo, si no termina siendo aprobado de forma, a pesar de que esté en el boletín oficial, pero se publicó mal, quiero decir, si no es una normativa que esté ya absolutamente en vigor, nadie va a decir, oye, pues yo quiero poner ahora un campo de molinos en no sé dónde, cuando no es el interés que tiene el Cabildo. Creo que esa es la sensación que tengo. Todas son reflexiones muy interesantes, como para preguntar, en esa comparecencia conjunta que debería de tener el Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias, a los que firmaron dicho protocolo, a los que dieron el visto bueno, una serie de mapas donde aparecen manchitas diciendo aquí caben parques eólicos, aquí caben plantas fotovoltaicas, para no darle argumentos a aquellos empresarios, a aquellos proyectos que puedan acudir a la figura del 6 bis para solicitar una autorización, porque desde luego hay mapas, están publicados, y yo no quiero darle esa bala de plata, si me permite la expresión, a proyectos que se alejen de la planificación que en materia de energías renovables tenemos que ser capaces de aprobar. De ahí la insistencia. Lo que no puede ser es que llevemos 6 meses de declaraciones cruzadas, de contradicciones, que nos pongamos el mejor terno, y voy a poner ese ejemplo, para decir que somos los primeros en firmar la zona de aceleración de las renovables en julio, con firma de Osvaldo Betancor y con firma de Mariano Hernández Zapata, y 6 meses después no nos pongamos el mismo terno u otro para explicar a la opinión pública en el lío en el que se han metido. Porque mire, yo desconozco si son simples errores menores, como dice el Gobierno de Canarias, o determina la nulidad de todo lo hecho
como dice el Cabildo de Lanzarote. Yo no sé si es que ha habido un patinazo, ha habido un cambio de criterio, si alguno reculó a la vista incluso de la oposición pública que hubo cuando se empezaron a conocer dichas cifras, las 3.100 hectáreas o los más de 4.200 campos de fútbol de suelo apto o condicionado, o alguien se la pegó al otro. No lo sé, lo desconozco. Por eso exigimos desde el Partido Socialista que con la misma solemnidad que vendieron la firma, ahora expliquen cuál es la situación, porque no estamos hablando de un tema menor. No estamos hablando de un tema menor, estamos hablando de un tema fundamental, por aquello del cambio climático, por aquello de apostar por las energías renovables, pero también por aquello de defender nuestro territorio y no picotear la isla de Lanzarote. Y me parece que cuando hay una crisis institucional como la que estamos viendo, en el sentido que dos administraciones que deben de ir de la mano y que firmaron algo en común, ahora resulta que una reniega de lo firmado y la otra dice que sí o sí es lo firmado, pues lo suyo ¿qué es? Dar explicaciones a la opinión pública. Pues para evitar especulaciones, para garantizar la seguridad jurídica, para que todos sepamos en manos de quién tenemos estos asuntos de relevancia y cómo los gestionan cuando surgen discrepancias como las que estamos señalando. Eso es lo que estamos exigiendo y ha pasado ya un tiempo más que prudencial. De julio a finales de enero, 6 meses han tenido y sin embargo, lejos de explicarlo, lo que vemos es que continúa este mal culebrón que están protagonizando los compañeros de Coalición Canaria y Partido Popular, tanto en el Gobierno de Canarias como en el Cabildo de Lanzarote. Pues si uno se la ha jugado al otro, yo no lo sé ni me importa. Mientras no se la jueguen a Lanzarote y a La Graciosa, me quedo tranquila. Con eso nos quedamos. Marcos Vergás, diputado Muy bien, gracias a los tres. del Partido Socialista en el Parlamento de Canarias. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Gracias, Hombre, gracias. es que es la misma, quiero decir, la misma filosofía